El correo electrónico llegó en plena noche, con un asunto escueto y sencillo. El viñedo Villarreal fue robado. Encuentra al verdadero heredero. Sofía Marín parpadeó ante la pantalla, y sus dedos se posaron sobre el teclado. Las denuncias anónimas no eran nada nuevo en su trabajo. Se había forjado una carrera persiguiendo escándalos susurrados y verdades inconfesables. Pero esta tenía un peso que no podía ignorar. Adjunta había una única imagen escaneada, una vieja carta de amor, con la tinta descolorida y el papel deshilachado por los bordes. Amor mío, te esperaré hasta que el sol ya no salga sobre nuestro viñedo. No importa lo que nos hagan, mi corazón te pertenecerá siempre. Lo firmaba Camila de la Cruz. El nombre no significaba nada para Sofía. Todavía no. Exhaló y se echó hacia atrás en la silla mientras miraba el bloc de notas manchado de café que tenía sobre la mesa. Su editor, Rodrigo, llevaba semanas presionándola para que produjera un nuevo artículo que atrajera a los lectores. Algo con sustancia. La familia Villarreal, una de las dinastías vinícolas más ricas de España, llevaba mucho tiempo en el centro de escándalos susurrados. Pero ningún periodista había descubierto nada lo bastante concreto como para hacer tambalear su imperio. Si este chivatazo era real, si el verdadero heredero del viñedo había sido borrado de la historia, podría estar ante la mayor revelación de su carrera. Un estremecimiento de expectación la recorrió. Hizo clic en responder. ¿Quién es usted? El mensaje rebotó inmediatamente. Sin destinatario, sin rastro. Sofía se echó hacia atrás, mordiéndose el interior de la mejilla. Hacía tiempo que había aprendido que la verdad nunca se entregaba fácilmente. Había que perseguirla, arrancarla de las sombras. Y si alguien se había tomado la molestia de borrar a Camila de la Cruz, por ahí empezaría ella. A la mañana siguiente se encontraba en la gran sala de lectura del Archivo Histórico de Barcelona, rodeada de olor a papel envejecido y polvo. La luz del sol se filtraba por las vidrieras, proyectando tonos dorados sobre hileras de libros encuadernados en piel y documentos quebradizos. Sofía había pasado años cultivando los contactos adecuados, y esta mañana uno de ellos le había salido bien. Esto es lo que hemos podido encontrar, dijo Lucía, una ayudante de investigación que le debía un favor a Sofía. Deslizó por la mesa una gruesa carpeta de papel manila. El nombre Camila de la Cruz apenas aparece en los registros oficiales, pero he encontrado algo interesante. Un antiguo certificado de matrimonio, enterrado en los archivos municipales. Sofía lo abrió de un tirón. Camila de la Cruz había estado casada legalmente con Alejandro Villarreal. Se le aceleró el pulso. Alejandro Villarreal, el fundador original del viñedo, el hombre que había construido el imperio. Pero algo no iba bien. La fecha. El certificado estaba fechado 2 años antes de que Alejandro se casara con Natalia Villarreal, madrastra de Gabriel Villarreal. Sofía apretó con fuerza el papel. Un matrimonio oculto. Una esposa borrada de la historia. Si esto era real, entonces Gabriel Villarreal ni siquiera podría ser el heredero legítimo. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Ella tenía su historia. Aquella noche, Sofía se alisó la parte delantera de su vestido negro de cóctel, con los nervios en el estómago. La familia Villarreal organizaba una gala benéfica en el Hotel Majestic y ella había conseguido una invitación para la prensa. Era la oportunidad perfecta para acercarse a Gabriel, observar la dinámica familiar y tal vez averiguar si tenían alguna idea sobre el secreto enterrado en su pasado. El evento fue un despliegue de riqueza y estatus, con la élite de Barcelona arremolinándose en torno al gran salón de baile con brillantes vestidos y trajes a medida. Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre el espacio y el aroma a champán caro llenaba el aire. Sofía vio a Gabriel Villarreal casi al instante. Estaba junto a las puertas de la terraza, moreno y pensativo, con un vaso de whisky en la mano. El heredero de la fortuna Villarreal era exactamente como lo describían los tabloides. Increíblemente guapo, con pómulos afilados y una mirada que podía seducir o atravesar el acero. No parecía un hombre agobiado por secretos, pero tampoco lo habían hecho los innumerables hombres poderosos que Sofía había expuesto antes. Armándose de valor, cogió una copa de champán y se dirigió hacia él. Señor Villarreal, saludó suavemente. Se volvió hacia ella
Sus ojos oscuros la escrutaron con educada curiosidad. ¿Y tú eres? Sofía Marín, revista La Verdad. Su expresión se ensombreció. Ah, un periodista. Relájate, no estoy aquí para arrastrar tu nombre por el barro. Ofreció una sonrisa desarmante. Solo estoy aquí por la gala. Y tal vez un poco de conversación. Gabriela estudió y su mirada se detuvo un poco más de la cuenta. Los periodistas rara vez vienen a estos eventos, a menos que busquen un escándalo. Inclinó la cabeza. ¿Y hay algún escándalo que encontrar, señor Villarreal? Un músculo de su mandíbula se crispó. Él no contestó, pero la tensión en su postura le dijo lo suficiente. Había una historia aquí, y Sofía Marín iba a destapar hasta la última pieza. Las arañas de cristal brillaban en lo alto, proyectando una luz dorada sobre el gran salón de baile. En el aire se respiraba el aroma del vino añejo, las colonias caras y la tensión tácita que se ocultaba bajo cada sonrisa forzada. Sofía Marín bebió un sorbo de champán lentamente, sin apartar la mirada de Gabriel Villarreal. Aún no había respondido a su pregunta. Su expresión era ilegible, pero Sofía sabía leer el lenguaje corporal, y todo en él gritaba con tensión. Estaba calculando, decidiendo si rechazarla de plano o entretener la conversación. Luego inclinó ligeramente la cabeza y sus labios esbozaron una sonrisa. Dígame, señorita Marín, ¿siempre busca escándalos o es que ellos la encuentran a usted? Su voz era suave, con un toque de encanto. Sofía le devolvió la sonrisa con una sonrisa inocente. Oh, siempre me encuentran. Es mi mayor talento. Gabriel soltó una suave risita, pero su diversión no le llegó a los ojos. ¿Y qué esperas encontrar exactamente esta noche? Una buena historia, por supuesto. Agitó el champán en la copa, con voz ligera. ¿Y quién mejor para proporcionar una que el heredero del viñedo más famoso de España? La sonrisa de su rostro vaciló ligeramente, y Sofía supo que había dado en el clavo. Estaba ocultando algo. Antes de que Gabriel pudiera responder, se oyó una voz suave y melódica. «Gabriel, ¿no me vas a presentar?» Sofía se giró y se encontró cara a cara con Natalia Villarreal. La matriarca de los Villarreal estaba deslumbrante, con su cabello castaño elegantemente peinado, sus penetrantes ojos verdes y una gracia que destilaba encanto y serena autoridad. Llevaba un vestido color esmeralda que se ceñía a su cuerpo, con diamantes brillando en el cuello. Gabriel vaciló una fracción de segundo antes de presentarse con los labios apretados. «Natalia, esta es Sofía Marín, una periodista». ¿Un periodista? Los labios de Natalia se curvaron ligeramente, como si acabaran de presentarle a un divertido artista callejero y no a un miembro de la prensa. ¡Qué inesperado! Sofía le tendió la mano. Un placer, señora Villarreal. Su familia ha construido todo un imperio. Natalia le cogió la mano brevemente antes de soltarla. Sí, bueno, los imperios se construyen con algo más que trabajo duro. Requieren lealtad, confianza y una reputación impecable. Sus ojos parpadearon con algo no dicho. ¿No está de acuerdo, señorita Marín? Sofía le sostuvo la mirada, reconociendo el desafío por lo que era. Por supuesto, y por supuesto, la transparencia es clave. El público siempre agradece saber toda la verdad. A Natalia se le escapó una risita divertida. Un sentimiento noble, estoy segura. Se volvió hacia Gabriel, con los dedos ligeramente apoyados en su brazo. Querido, necesito un momento de tu tiempo. Hay invitados que están ansiosos por conocerte. Gabriel dudó. Su mirada se detuvo en Sofía por un segundo antes de asentir. Por supuesto. Natalia le dedicó a Sofía una última sonrisa cómplice. Disfrute de la velada, señorita Marín. Pero tenga cuidado. Algunas historias es mejor no contarlas. Con eso se llevó a Gabriel, dejando a Sofía sola con el peso de su advertencia tácita. Un susurro de escándalo. Sofía no se intimidaba fácilmente, pero Natalia Villarreal era una mujer que infundía miedo sin levantar la voz. Estaba claro que ya había visto a Sofía como una amenaza, y eso solo hizo que Sofía estuviera más decidida. Deslizándose entre la multitud, se dirigió hacia la terraza al aire libre, donde la fresca brisa nocturna era una agradable escapatoria del sofocante ambiente interior. O eres increíblemente audaz o increíblemente imprudente. Sofía se volvió y encontró a Lorenzo Ibáñez apoyado en la balaustrada, observándola con perezosa diversión. Lo reconoció al instante.
El escurridizo millonario que parecía flotar entre los círculos más ricos de España, sin pertenecer nunca del todo a ninguno de ellos. Era mayor que Gabriel, tal vez de unos 40 años, con el pelo rubio y una mirada aguda y perspicaz. ¿Por qué no los dos?, bromeó Sofía, dando otro sorbo a su bebida. Lorenzo se rió entre dientes. Me caes bien. La mayoría de la gente sabe que no debe provocar a Natalia en público. No parecía muy contenta de verme hablando con Gabriel. Porque sabe que eres peligroso. La estudió un momento. Y lo eres, ¿verdad, señorita Marín? Sofía se encogió de hombros. Depende de lo que encuentre. La mirada de Lorenzo se ensombreció ligeramente. Entonces te sugiero que andes con cuidado. La familia Villarreal no ve con buenos ojos a los que cavan demasiado hondo. Sofía se inclinó un poco, bajando la voz. ¿Y usted, señor Ibáñez? ¿Me lo advierte o me anima? Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Lorenzo. Digamos que aprecio a la gente que busca la verdad, especialmente cuando esa verdad ha estado enterrada demasiado tiempo. Había algo críptico en su tono, algo que provocó un escalofrío en Sofía. Antes de que pudiera seguir presionando, el sonido de copas chocando llenó el aire cuando Alejandro Villarreal, el patriarca de la familia, levantó su copa para brindar dentro del salón de baile. Por la familia, declaró, con una voz llena de autoridad, y por el legado que perdurará durante generaciones. Sofía vislumbró la expresión de Gabriel desde el otro lado de la habitación. Parecía atrapado, como si el mismo legado que su padre alababa le asfixiara. Su instinto le decía que Gabriel Villarreal sabía más de lo que decía, y tenía la intención de averiguar exactamente qué. El eco del brindis de Alejandro Villarreal aún permanecía en la mente de Sofía mientras recorría las tranquilas calles de Barcelona a la mañana siguiente. La gala le había dado algo más que una impresión de los Villarreal. Había solidificado sus sospechas. Natalia la veía como una amenaza. Gabriel estaba en conflicto. ¿Y Lorenzo Ibáñez? Sabía más de lo que decía. Sofía necesitaba algo más que susurros y presentimientos. Necesitaba pruebas. Los archivos desvelan un secreto. El archivo histórico de Barcelona estaba casi vacío cuando llegó, y el olor a papel envejecido inundaba la sala de techos altos. Las pesadas estanterías de madera se alzaban como guardianes silenciosos de la historia, y Sofía se sintió reconfortada por el silencioso zumbido de la academia. Lucía, su contacto en la investigación, ya la esperaba en una mesa de la esquina, con una pequeña pila de documentos delante. «Eres persistente», murmuró Lucía mientras Sofía tomaba asiento. Sofía esbozó una rápida sonrisa. «Te encanta». Lucía puso los ojos en blanco antes de deslizar hacia ella un único documento descolorido. «He encontrado algo. Camila de la Cruz existió, pero alguien se ha empeñado en borrarla». A Sofía se le cortó la respiración al escanear el documento. Se trataba de un antiguo registro de propiedad. Camila de la Cruz había sido propietaria de tierras a las afueras del Penedès, la región donde se establecieron por primera vez los viñedos de Villarreal. ¿Tenía su propia propiedad? Sofía frunció el ceño. Lucía asintió. No por mucho tiempo. Los registros muestran que poco antes de que Alejandro Villarreal se casara con Natalia, la propiedad fue transferida, sin una venta formal, a la familia Villarreal. No hay explicación legal de cómo sucedió. Es como si ella desapareciera y ellos se la quedaran. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Alejandro Villarreal no construyó su imperio por su cuenta, murmuró. Se lo quitó. Lucía vaciló antes de presentar otro documento. Se pone peor. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al leer las palabras «certificado de nacimiento» en la parte superior de la página. Camila de la Cruz tuvo un hijo. Su corazón latía con fuerza. El nombre del niño había sido tachado. No figuraba el padre, pero la fecha, un año antes de la boda de Alejandro con Natalia, encajaba a la perfección. Sofía levantó la vista, con el pulso acelerado. Si este niño sobrevivió, entonces son los legítimos herederos del Imperio Villarreal, remató Lucía. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras aferraba los papeles. Si encontraba al heredero desaparecido, toda la dinastía Villarreal se desmoronaría. Gabriel podría incluso no ser el heredero legítimo.
Necesitaba averiguar qué le había pasado al hijo de Camila, y tenía la sensación de que la única persona que podía ayudarla era Lorenzo Ibáñez, un heredero en conflicto. Al otro lado de la ciudad, en el corazón de la finca Villareal, Gabriel miraba por la ventana del estudio de su padre, observando cómo los trabajadores cuidaban el viñedo a lo lejos. Las palabras de su padre en la gala aún resonaban en sus oídos. Por la familia y por el legado que perdurará durante generaciones. Gabriel no sentía más que vacío. Durante años había hecho todo lo que se esperaba de él: estudiar empresariales, aprender el oficio, sonreír ante las cámaras e interpretar al hijo obediente. Pero cuanto más miraba a su familia, más sentía que algo no encajaba. Un nombre había surgido en su mente la noche anterior, susurrado por un viejo recuerdo. Camila de la Cruz. Lo había oído una vez, hacía mucho tiempo cuando era niño. Una discusión en voz baja entre su padre y Natalia. Me prometiste que se había ido, había siseado Natalia, que nunca volvería para quitarnos lo que es nuestro. En aquel momento, Gabriel no lo había entendido, pero ahora no podía quitarse de encima la sensación de que aquella mujer, fuera quien fuera, guardaba la llave de algo que su familia había enterrado. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, se abrieron las puertas del estudio. Natalia estaba allí de pie, tan equilibrada y elegante como siempre, pero sus ojos eran fríos. Has estado callado desde la gala, observó. Gabriel exhaló lentamente. Solo pensaba. ¿Sobre qué? Se volvió para mirarla de frente. ¿Quién era Camila de la Cruz? Por primera vez en años vio un destello de miedo en el rostro de Natalia. Desapareció en un instante, sustituido por una suave indiferencia. No es nadie, dijo Natalia con firmeza. Gabriel no la creyó. Un encuentro en la sombra. Sofía estaba sentada en un café poco iluminado, con el pie golpeando ansiosamente bajo la mesa. Esa misma mañana se había puesto en contacto con Lorenzo Ibáñez, que había accedido a reunirse con ella. Lorenzo llegó exactamente a tiempo. Sus ojos agudos escudriñaron la habitación antes de deslizarse en el asiento frente a ella. Has estado ocupado, señaló. Sofía no perdió el tiempo. Camila de la Cruz tuvo un hijo. ¿Sabes quién es? La expresión de Lorenzo no cambió, pero sus dedos golpearon ociosamente la mesa. Es una pregunta muy peligrosa, pero ya sabes la respuesta. Suspiró, echándose hacia atrás. Camila fue importante para mí una vez, antes de que Alejandro Villareal destruyera su vida. Ella lo amaba, tontamente, y él la traicionó. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de cómo le había robado todo, intentó defenderse. Sofía tragó saliva, y luego desapareció. Lorenzo asintió. La obligaron a esconderse. Estaba embarazada en ese momento. ¿Quién era el padre? Una sonrisa lenta y amarga curvó sus labios. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La mente de Sofía se agitó. Si Camila había estado embarazada antes de que Alejandro se casara con Natalia, entonces podría significar... Me di cuenta de algo horrible. ¿Es Gabriel? Ni siquiera pudo terminar la frase. La sonrisa de Lorenzo era casi divertida. Se está acercando, señorita Marín. El corazón de Sofía latía con fuerza. Si Gabriel no era hijo de Alejandro, entonces todo, su derecho al viñedo, su vida entera, se basaba en una mentira. Pero si él no era el verdadero heredero, entonces ¿quién lo era? Lorenzo se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña fotografía doblada. Sofía dudó antes de cogerlo. Se le cortó la respiración al contemplar la imagen. Era una vieja foto de un bebé. En el reverso había un nombre garabateado con tinta descolorida. A Sofía le temblaron las manos al leerlo. Había encontrado al heredero desaparecido. Y ahora tenía que decidir qué hacer con la verdad. Los viñedos del Penedés se extendían interminables bajo el dorado sol español, con sus ordenadas hileras susurrando en la cálida brisa. Para la mayoría eran un símbolo de la dinastía Villareal. Riqueza, poder y un legado que abarcaba generaciones. Pero para Sofía Marín eran algo totalmente distinto. Eran la escena de un crimen. Estaba de pie al borde de la finca, oculta tras un viejo muro de piedra, aferrando entre sus manos la fotografía descolorida. El nombre que aparecía en el reverso de la foto la atormentaba.
Emilia de la Cruz, el heredero desaparecido. En algún lugar, el hijo robado de Alejandro Villarreal vivía en la oscuridad, sin saber que eran los legítimos propietarios de este imperio. Si Sofía encontraba a Emilia, podría desenmascararlo todo: las mentiras, las traiciones y los engaños que habían mantenido a los Villarreal en el poder. Pero no era la única que buscaba respuestas. Desde donde ella estaba, tenía una visión clara de Gabriel Villarreal caminando por el viñedo, su expresión oscura con pensamientos no expresados. Él también estaba cavando, y si Sofía no tenía cuidado, sus caminos chocarían de un modo para el que ninguna de las dos estaba preparada. Las dudas de Gabriel. Los dedos de Gabriel recorrieron las lianas distraídamente, con sus pensamientos a kilómetros de distancia. Su conversación con Natalia aún permanecía en su mente. La forma en que se había estremecido cuando mencionó a Camila de la Cruz se lo había dicho todo. Estaba mintiendo. Todos lo eran. ¿Pero por qué? Había pasado toda su vida creyendo que era el heredero legítimo de este viñedo, que su padre había construido este imperio para él, para las generaciones venideras. Pero ahora me asaltaban las dudas. ¿Quién era Camila? ¿Por qué su nombre había sido borrado de su historia? ¿Y por qué su sola mención hacía que su madrastra entrara en pánico? Agarró con fuerza un racimo de uvas, aplastándolo entre los dedos. Las respuestas estaban aquí, enterradas bajo el suelo de esta tierra, y tenía la intención de encontrarlos. Una advertencia peligrosa, Sofía se deslizó por los callejones de la finca, manteniéndose en las sombras. No había planeado entrar sin autorización, pero necesitaba ver los registros de los antiguos trabajadores guardados en los archivos del viñedo. Si podía confirmar que Camila de la Cruz había trabajado aquí, podría demostrar que las tierras le habían pertenecido en otro tiempo. Al acercarse a uno de los edificios más pequeños del viñedo, oyó voces. Dos hombres. Se escondió detrás de un cajón de barriles de vino, escuchando atentamente. «La señora Villarreal quiere que esto se acabe», murmuró uno de ellos. «No le importa cómo». A Sofía se le apretó el estómago. Natalia. El otro hombre, un supervisor de viñedos, soltó un fuerte suspiro. ¿Y si alguien se entera? Una pausa. No lo harán, porque no se lo permitiremos. El pulso de Sofía latía con fuerza. Natalia sabía que alguien estaba buscando la verdad, y ahora ella estaba actuando. Tenía que salir de aquí, rápido. Pero cuando se daba la vuelta para escabullirse, una mano se aferró a su muñeca. ¿Espiando, señorita Marín? Sofía se quedó sin aliento al encontrarse cara a cara con Gabriel. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, ilegibles. Durante un momento ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado. Una mezcla de tensión, curiosidad y algo más. Algo peligroso. El agarre de Gabriel en su muñeca no era brusco, pero tampoco suave. «No deberías estar aquí», murmuró. Sofía levantó la barbilla. «Tú tampoco deberías». Su mandíbula se tensó, pero no la soltó. «¿Qué estás buscando?», dudó. ¿Debía decírselo? ¿Confiaba en él? No, todavía no. En lugar de eso, se acercó a él y le obligó a mirarla. «Creo que ya sabes la respuesta a eso». Por un momento, algo parpadeó en la expresión de Gabriel. Duda. Duda en sí mismo, en su familia, en todo lo que había conocido. Entonces, de repente, le soltó la muñeca y dio un paso atrás. «Si eres inteligente», dijo en voz baja, «te alejarás de esto antes de que sea demasiado tarde». Sofía le sostuvo la mirada. «Creo que ambos sabemos que ya es demasiado tarde». Natalia contraataca. De vuelta en la finca de Villarreal, Natalia se asomó al gran ventanal de su estudio privado, observando cómo Gabriel desaparecía en el viñedo. Su expresión era ilegible. «Deberías haberle dicho la verdad», murmuró una voz detrás de ella. Natalia se volvió lentamente, con los ojos entrecerrados. Alejandro Villarreal estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de vino tinto en la mano. El patriarca de la familia parecía cansado. Su presencia, antaño poderosa, se veía ensombrecida por la vejez y los remordimientos. «La verdad», dijo Natalia suavemente, «destruiría todo lo que construimos». Alejandro dio un sorbo lento. «¿Y qué pasará cuando se entere de todos modos?». Natalia exhaló bruscamente, colocando sus cuidadas manos sobre el escritorio. «No lo hará.
No si yo lo detengo primero. Alejandro suspiró. Ya se han puesto las pilas, ¿no? Los labios de Natalia se curvaron en una sonrisa. Sofía Marín se está acercando demasiado. Es hora de que alguien le recuerde con quién está tratando. Una amenaza lanzada a Sofía estaba a medio camino de su apartamento cuando se dio cuenta de que la seguía un sedán negro. Siguió caminando, con los latidos de su corazón acelerándose. Las calles de Barcelona seguían siendo concurridas, pero la presencia amenazante del coche detrás de ella le produjo un escalofrío. Entonces, sin previo aviso, el sedán aceleró. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se desviara hacia ella. Dio un salto hacia atrás y chocó contra un puesto de fruta cuando el coche pasó a toda velocidad, perdiéndose por centímetros. La gente gritaba. El vendedor maldijo, pero cuando Sofía se volvió para mirar, el coche había desaparecido. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba estabilizar la respiración. No había sido un accidente. Alguien acababa de intentar asustarla. O peor, metió la mano en el bolsillo y sus dedos se enroscaron en torno a la fotografía de Emilia de la Cruz. Esto ya no era solo una historia, era una guerra. Y Sofía no se echaba atrás. La adrenalina seguía corriendo por las venas de Sofía cuando llegó a su apartamento. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda en la fría madera mientras intentaba recuperar el aliento. Alguien había intentado matarla. No solo asustarla, eliminarla. Apartó los dedos, temblorosos de la fotografía arrugada de Emilia de la Cruz, y la alisó contra el mostrador. Natalia Villarreal. Tenía que ser ella. El momento era demasiado perfecto. La advertencia silenciosa de Lorenzo, los hombres susurrando en el viñedo, la vacilación de Gabriel cuando ella se enfrentó a él. Todo estaba conectado. Ahora tenía que tener cuidado, más inteligente, porque si Natalia estaba dispuesta a matar para mantener la verdad oculta, entonces Sofía acababa de convertirse en su objetivo número uno. Su teléfono zumbó en la encimera, haciéndola dar un respingo. Lorenzo Ibáñez. Sofía dudó y luego contestó. «Sigues vivo», murmuró. Dejó escapar una carcajada sin aliento. «Por ahora». Una pausa. Luego, «Cuéntamelo todo». Sofía cerró los ojos y agarró el teléfono con más fuerza. «He encontrado a la heredera, Lorenzo, Emilia de la Cruz. Pero Natalia ya sabe que me estoy acercando. Alguien intentó sacarme de la carretera esta noche». Silencio. Luego, una exhalación lenta. «Reúnete conmigo», dijo Lorenzo. «Ahora». El diablo que conoces, Gabriel, estaba de pie en el estudio privado de su padre, con el pesado escritorio de madera entre ellos como una barrera invisible. Alejandro Villarreal se reclinó en su silla, con el rostro ilegible, la tenue luz de la lámpara de su escritorio, proyectando profundas sombras sobre las líneas de su cara. «Has estado haciendo preguntas», dijo finalmente Alejandro. Gabriel apretó la mandíbula. «Porque nunca nadie me dio respuestas». Su padre suspiró, agitando el vino tinto oscuro en su copa. «Algunas respuestas no están destinadas a ser encontradas». Gabriel golpeó el escritorio con el puño, y la copa de vino sonó con la fuerza. «No me vengas con esas, papá. Sé que pasó algo antes de que te casaras con Natalia. Sé que estuviste liado con una mujer llamada Camila de la Cruz». Un músculo de la mandíbula de Alejandro se crispó. Gabriel lo supo entonces. Era verdad. «La amaba», murmuró Gabriel, dándose cuenta de que le golpeaba como una ola. «¿No es así?» Alejandro exhaló lentamente, apretando los dedos. «Lo hice». A Gabriel se le apretó el pecho. «Entonces, ¿qué pasó?» Las siguientes palabras de su padre fueron como un cuchillo en las tripas. Natalia pasó. La verdad en la bodega, Sofía encontró a Lorenzo Ibáñez esperándola en un pequeño bar de vinos, poco iluminado, escondido en el barrio gótico. Ya estaba bebiendo cuando ella llegó, agitando un vaso de vino tinto entre sus dedos como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Tienes muy mal aspecto», comentó cuando ella se sentó frente a él. Sofía le lanzó una mirada seca. «Que casi te maten te hace eso». Lorenzo soltó una risita y se inclinó hacia adelante. «Háblame del heredero». Sofía sacó la fotografía de Emilia de la Cruz y la colocó sobre la mesa, entre las dos. «Esta es ella, la hija de Alejandro y Camila. Es la legítima heredera de los bienes de Villarreal». Lorenzo cogió la foto y la estudió detenidamente. Tras una larga pausa susurró.
Sabía que Camila estaba embarazada, solo que nunca supe qué pasó con el niño. ¿Dónde está? Sofía presionó. ¿Lo sabes? Lorenzo dudó. Luego, puede que sí. El corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Podrías? Lorenzo dio un sorbo lento a su vino. Primero necesito confirmar algo. Pero si estoy en lo cierto, dejó la copa, mirándola directamente a los ojos. Esto destruirá a la familia Villarreal. Sofía agradeció la idea, pero antes de que pudiera responder, las puertas del bar se abrieron de golpe. Se giró justo a tiempo para ver a Gabriel Villarreal irrumpiendo en su mesa con el rostro ensombrecido por la furia. «Basta», gruñó. Su mirada se clavó en la de Sofía. «Dime qué demonios está pasando». Una alianza peligrosa. Sofía podía sentir a Lorenzo, tenso a su lado, pero no apartó la mirada de Gabriel. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Gabriel apretó la mandíbula. «Sé que mi padre me mintió. Sé que Natalia ha estado ocultando algo. Y sé que está buscando a alguien». Sofía exhaló, mirando a Lorenzo. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Díselo». Se volvió hacia Gabriel, con voz firme. «Camila de la Cruz no desapareció sin más», dijo. «La obligaron a irse, porque tuvo un hijo». Gabriel no se movió, no parpadeó. «El niño sigue vivo», continuó Sofía, «y es el heredero legítimo de la finca Villarreal. No tú». Por un momento el silencio se cernió entre ellos como una espada. Entonces, Gabriel dejó escapar un suspiro lento. «¿Quién?», Sofía dudó. Aún no había encontrado a Emilia, solo tenía un nombre. Pero antes de que pudiera responder, Lorenzo habló. «Tengo una pista». Gabriel se volvió bruscamente hacia él. «¿Y no dijiste nada?». Lorenzo sonrió débilmente. «El momento lo es todo, señor Villarreal». Gabriel apretó los puños. «Si lo que dices es cierto, entonces, toda mi vida...» Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. «Tengo que ver esto a través». Sofía le observó atentamente. «¿Así que nos crees?». Gabriel la miró, con algo ilegible parpadeando en sus ojos oscuros. «No sé en qué creo», admitió, «pero conozco a mi familia. Y si mi madrastra está dispuesta a matar por este secreto, entonces necesito saber la verdad». Sofía le estudió. «Entonces, trabajamos juntos». Gabriel dudó y luego asintió. Lorenzo levantó su copa. «Por las alianzas improbables, entonces». Gabriel ignoró el brindis. «¿Por dónde empezamos?». Sofía le puso delante la fotografía de Emilia. «La encontramos». Mientras tanto, en la finca Villarreal, Natalia Villarreal paseaba por el interior de su salón privado, con los dedos enroscados en torno al tallo de una copa de vino medio vacía. Su ayudante estaba nerviosa junto a la puerta. «Señora», murmuró, «ha habido un desarrollo». Natalia se calmó. «Continúa». La asistente tragó saliva. «Gabriel se ha unido a Sofía Marín». La copa de vino se rompió en el agarre de Natalia. La sangre le goteaba por los dedos, pero no se inmutó. Su voz era tranquila, mortal. «Entonces es hora de recordarle a Gabriel exactamente dónde está su lealtad». Se volvió hacia las sombras de la habitación, donde un hombre, su fijador, la esperaba. Encuentra a Emilia de la Cruz antes que ellos. Una lenta inclinación de cabeza. «¿Y si Sofía Marín no para?». Natalia sonrió. «Entonces asegúrate de que no vuelvas a hablar». Las calles de Madrid estaban llenas de movimiento, pero Sofía Marín no tenía tiempo para admirar la bulliciosa ciudad. Caminaba a paso ligero por el casco antiguo, con el abrigo apretado y la mente acelerada a cada paso. A su lado, Gabriel Villarreal mantenía el paso, su arrogancia habitual sustituida por algo más tranquilo. La duda. Estaban siguiendo una pista que podría cambiarlo todo. Según Lorenzo Ibáñez, la heredera desaparecida, Emilia de la Cruz, podría haberse criado en Madrid con otro nombre. Pero primero tenían que encontrar a otra persona. Una mujer llamada Isabel Montoro. Era la única testigo superviviente del pasado de Camila de la Cruz. Y si Sofía tenía razón, también era la clave para descubrir el matrimonio oculto. Una visita al pasado encontraron a Isabel Montoro en una pequeña residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. El olor a antiséptico y lavanda llenaba el aire cuando un celador les condujo a su habitación. Isabel tenía más de 80 años. Su pelo, antes oscuro, era ahora plateado. Su cuerpo frágil,
pero sus ojos agudos. Los estudió desde su asiento junto a la ventanilla, con la sospecha reflejada en el rostro. «No eres de la familia», dijo, con voz áspera por la edad pero firme. Gabriel vaciló, pero Sofía se adelantó, con voz suave. «No, señora Montoro, pero tenemos que preguntarle por Camila de la Cruz». Al oír su nombre, Isabel cambió de expresión. Apartó la mirada y sus dedos se aferraron a la fina manta que cubría su regazo. «Lleva mucho tiempo fuera», murmuró. Sofía se agachó a su lado bajando la voz. «Creemos que Camila fue obligada a desaparecer, que tuvo un hijo y que ese niño debía heredar todo lo que Alejandro Villareal construyó». Isabel cerró los ojos un momento, con el dolor parpadeando en su rostro. Luego susurró. «Nunca quiso casarse con Natalia». Gabriel se puso rígido junto a Sofía. «¿Qué has dicho?», preguntó. Isabel suspiró. Alejandro ya estaba casado con Camila. Era un secreto. Nadie lo sabía. A Sofía le latía el pulso. Un matrimonio secreto. Gabriel dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Pero mi padre se casó con Natalia, construyó su vida con ella». Isabel le dirigió una mirada triste. «Porque Natalia se aseguró de que Camila desapareciera antes de que se supiera la verdad». Se hizo el silencio entre ellos. Sofía respiraba entrecortadamente. Si aquello era cierto, lo cambiaba todo. Camila de la Cruz había sido la esposa legal de Alejandro. Eso significaba que Emilia era su heredera legítima. Gabriel no solo no era el heredero legítimo, sino que toda su herencia se basaba en una mentira. El peso de la verdad. El aire entre ellos era denso cuando salieron de la residencia de ancianos. Gabriel caminaba en silencio, con las manos metidas en los bolsillos y la cara de piedra. Sofía rompió por fin el silencio. «¿Estás bien?». Gabriel soltó una carcajada aguda, pasándose una mano por el pelo. «No sé lo que soy». Ella le estudió. «No eres responsable de lo que hizo tu padre». Se volvió hacia ella con sus ojos oscuros ardiendo. «¿No lo soy? Toda mi vida ha sido una mentira. El viñedo, la riqueza, el nombre, nada de eso me pertenece». Sofía vaciló. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Gabriel exhaló lentamente. «Averigua dónde está Emilia, y hacer esto bien». Ella asintió, con la determinación instalada en su pecho. «Entonces la encontraremos juntos». Mientras tanto, en Barcelona, Natalia Villareal estaba sentada en su despacho privado, con las uñas cuidadas golpeando rítmicamente la madera pulida de su escritorio. Su fijador estaba de pie ante ella, con una expresión ilegible. «Han encontrado a Isabel Montoro», dijo. Los dedos de Natalia se detuvieron. «¿Y?». Ella les dijo sobre el matrimonio. Natalia apretó con fuerza el vaso de vino que tenía en la mano. «Esa vieja debería haber muerto con sus secretos». Exhaló, forzando una sonrisa. «Entonces es hora de que avancemos». El fijador dudó. Sofía Marín y Gabriel se están acercando. Si encuentran a Emilia... Natalia se levantó, con voz fría. «No lo harán». El fijador asintió. «¿Qué quieres que se haga?». Natalia bebió un sorbo lento de vino. «Acaba con esto, permanentemente». Un nombre en la oscuridad. De vuelta a Madrid, Lorenzo Ibáñez se apoyó en su coche, observando cómo se acercaban Sofía y Gabriel. «Parece que los dos habéis visto un fantasma», comentó. Gabriel le ignoró. «Nos dijiste que tenías una pista. ¿Dónde está Emilia?». Lorenzo suspiró. Fue acogida en un convento tras la desaparición de Camila. Le habrían dado una nueva identidad. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Un convento?». Lorenzo asintió. «Investigué un poco. Había un expediente de adopción de hace 32 años. Al niño le cambiaron el nombre». Gabriel apretó la mandíbula. «¿A qué?». Lorenzo se metió la mano en el bolsillo y sacó un papelito. Un solo nombre estaba escrito en él. Sofía lo leyó en voz alta, apenas por encima de un susurro. «Emilia Martín». Gabriel se puso rígido. Sofía sintió que se le caía el estómago. ¿Por qué ese nombre me resultaba familiar? Demasiado familiar. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba lentamente hacia Lorenzo. «No», susurró ella. «No puede ser». Lorenzo no dijo nada. Se limitó a mirarla. Y en ese momento Sofía lo supo. No tenía que encontrar a Emilia de la Cruz.
porque Emilia de la Cruz era ella. Era la heredera desaparecida. Y Natalia Villarreal la quería muerta. El mundo que rodeaba a Sofía Marín se desdibujaba. El pulso le martillaba en los oídos. Se quedó mirando el papelito que Lorenzo Ibáñez tenía en la mano, pero bien podría haber sido una sentencia de muerte. Emilia Martín, su nombre, su identidad, era Emilia de la Cruz, la heredera desaparecida, la legítima propietaria del Imperio Villarreal. Sus manos temblaban mientras susurraba: «No, eso no es posible». Gabriel se quedó helado a su lado, sus ojos oscuros clavados en los de ella, algo ilegible parpadeando bajo el impacto. Lorenzo exhaló, con voz firme: «Tenía mis sospechas desde el momento en que empezaste a indagar, Sofía. Pero ahora lo sabemos seguro. Camila de la Cruz era tu madre». Las palabras la golpearon como una violenta tormenta. Su madre, la mujer que había sido borrada, la mujer cuyo nombre había sido enterrado. A Sofía le flaqueaban las piernas. «No recuerdo nada», susurró. «Fui adoptada. Mis padres no eran tus verdaderos padres», dijo Lorenzo con dulzura. «Te enviaron a un convento tras la desaparición de Camila. Alguien pagó mucho dinero para mantenerte oculto». Sofía cerró los ojos, con los recuerdos de su infancia, de crecer sintiéndose fuera de lugar sin saber por qué. Porque se la habían llevado, porque alguien le había robado la vida. Y ella sabía exactamente quién: Natalia Villarreal. Al darse cuenta, sintió una nueva oleada de rabia y miedo. Natalia había estado cazando a Emilia. Había intentado matarla. Y Sofía, sin saberlo, se había metido en su propia ejecución. El conflicto de Gabriel no se había movido. No había respirado. La mujer que tenía delante, la que había puesto su mundo patas arriba, no era solo una periodista que perseguía un escándalo. Ella era la heredera legítima, la vida que había construido, el legado que había pasado años preparando para heredar. Ya no era suyo, nunca lo había sido. Su agarre se tensó a los lados, su pecho subía y bajaba con emociones no expresadas. Sofía le observaba ahora, con los ojos muy abiertos escrutando su rostro. «Di algo», susurró. Gabriel dejó escapar un suspiro lento. «Eres Emilia de la Cruz». El nombre le resultaba extraño. Ella asintió. Un músculo le hizo tic-tac en la mandíbula. «¿Y qué pasa ahora?». Sofía dudó, negando con la cabeza. «No lo sé». El silencio se extendía entre ellos, espeso y sofocante. Lorenzo finalmente lo rompió. «Los dos tenéis que salir de Madrid», dijo. «Ahora». Sofía levantó la vista bruscamente. «¿Qué?». La expresión de Lorenzo se ensombreció. «Natalia no va a dejar pasar esto. Ya intentó matarte una vez. Ahora que sabemos quién eres», su voz bajó, «no parará hasta que estés muerto». Una noche de incertidumbre salieron de Madrid al amparo de la oscuridad. Gabriel conduciendo, mientras Sofía permanecía sentada en tenso silencio. La carretera se extendía interminable ante ellos, pero Sofía apenas la veía. Su mente era un huracán. Toda su vida había sido una mentira. Y el hombre sentado a su lado, el hombre con el que había luchado, al que había desafiado y en el que casi había confiado, había estado viviendo, sin saberlo, una vida que debería haber sido la suya. El peso de todo era insoportable. «Di algo», murmuró Gabriel, rompiendo el silencio. Sofía parpadeó. «¿Cómo qué?». «Como lo que sientes sobre esto, como lo que piensas hacer». Sus nudillos estaban blancos en el volante. «¿Vas a tomar el viñedo? ¿Destruir a mi familia?». Dejó escapar una carcajada sin gracia. «Ahora mismo ni siquiera sé quién soy, Gabriel. No sé qué hacer». Exhaló bruscamente, aflojando su agarre. «Ya. Bueno. Bienvenido a mi mundo». Sofía se volvió para mirarle. Su mirada se suavizó a pesar de todo. «No te mereces esto», murmuró. Gabriel la miró, sorprendido. «Tú no elegiste ser un Villarreal», dijo. «Nada de esto es culpa tuya». La garganta de Gabriel trabajó mientras tragaba con fuerza. Apartó la mirada. «Tú tampoco». Por primera vez, no estaban en bandos opuestos. Eran solo dos personas atrapadas en una guerra que nunca pidieron. Un momento antes de la caída, se detuvieron en una pequeña posada rural, decidiendo que era demasiado peligroso seguir conduciendo durante la noche. Sofía no podía dormir.
Salió al balcón de su habitación y el aire fresco de la noche le rozó la piel. Abajo, los viñedos se extendían bajo la luz plateada de la luna, muy parecidos a los de su madre. Su madre, una mujer que nunca había conocido, una mujer que había muerto sola porque Natalia Villarreal se lo había robado todo. A Sofía le dolía el pecho. La puerta del balcón crujió tras ella. Se giró, sobresaltada, solo para encontrar a Gabriel allí de pie. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado y la camisa desabrochada. Pero no fue su aspecto lo que la dejó sin aliento. Era la forma en que la miraba, como si no estuviera seguro de si ella estaba a punto de destruir su vida, o si ya lo había hecho. Sofía. Su voz era baja. Ella tragó saliva. ¿Qué? Sus ojos buscaron los de ella, en busca de respuestas, por algo sólido en medio de este caos. Entonces, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera contenerse, le besó. Estaba crudo, desesperado, una colisión de ira, confusión y algo más profundo. Gabriel se tensó durante medio segundo. Luego tiró de ella para acercarla más, con las manos agarrándole la cintura y la boca, moviéndose contra la suya con la misma desesperación. Durante un breve e imprudente instante, nada más importó. El viñedo, no la herencia, ni siquiera la guerra entre sus familias. Eran solo ellos, hasta que la realidad se vino abajo. Gabriel fue el primero en apartarse, con la respiración agitada y las manos aún apoyadas en las caderas de ella. «Esto es peligroso», murmuró. Sofía exhaló. «Lo sé». Un latido de silencio. Entonces sonó su teléfono. Gabriel lo sacó y su expresión pasó de la sorpresa al pavor. Sofía sintió que se le retorcía el estómago. «¿Qué?», susurró. La mano de Gabriel se tensó en torno al teléfono. «Es mi padre». Su voz era apenas audible. A Sofía se le heló la sangre. Alejandro Villarreal nunca llamaba a su hijo a estas horas. Algo iba mal. Gabriel se dio la vuelta y se llevó el teléfono a la oreja. Sofía vio, con el corazón palpitante, cómo se ensombrecía su expresión. Luego, con voz fría como la muerte, dijo: «¿Qué quieres decir con que Natalia sabe dónde estamos?». Mientras tanto, en Barcelona, Natalia Villarreal se sirvió un vaso de vino, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Frente a ella, su fijador permanecía de pie con expresión inexpresiva. «Se detuvieron en una posada cerca de Valencia», informó. Natalia agitó el vino en su copa. «Bien», el fijador dudó. «¿Quieres que yo me encargue?». La sonrisa de Natalia se ensanchó. «No, todavía no». Ella tomó un sorbo lento, saboreando el sabor. «Que tengan una última noche de paz». Sus ojos se oscurecieron. «Mañana terminamos con esto». El zumbido en los oídos de Gabriel ahogó todo lo demás. La voz de su padre era distante al otro lado del teléfono, pero las palabras eran claras como el cristal. «Natalia sabe dónde estás». Gabriel apretó con fuerza el teléfono. Su pulso latía con fuerza. Sofía se quedó helada a su lado, con los labios ligeramente entreabiertos y la respiración entrecortada. El calor de su beso aún permanecía entre ellos, pero ahora estaba eclipsado por la fría garra del miedo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Gabriel. Alejandro exhaló temblorosamente. «Tiene gente vigilando las carreteras. Tienes que irte. Ahora mismo». Gabriel apretó la mandíbula. «¿Cómo demonios sabes esto?». Una pausa. Entonces la voz de Alejandro se redujo a un susurro. «Porque ella misma me lo dijo». La fuga Gabriel terminó la llamada y se volvió hacia Sofía. «Tenemos que irnos». A Sofía se le aceleró el pulso. «¿Pero cómo? Si tiene gente vigilando las carreteras». Gabriel se pasó una mano por el pelo. «Tomamos la ruta de atrás. Nos vamos ahora, antes de que lleguen». Sofía no discutió. No había tiempo. Cogieron lo poco que habían traído y se apresuraron a bajar los sinuosos escalones de piedra de la posada. El aire nocturno estaba cargado de tensión cuando salieron al exterior. Cada sombra era de repente más amenazadora. El coche de Gabriel estaba aparcado cerca de la entrada, pero los instintos de Sofía gritaban peligro. Entonces, justo cuando Gabriel alcanzó la puerta del conductor, los faros parpadeaban a lo lejos. Sofía se quedó helada. Un sedán negro, avanzando hacia ellos. «¡Corre!», murmuró Gabriel. No lo dudó.
Corrieron hacia la parte trasera de la posada y se escabulleron entre los viñedos. Las hileras de parras eran altas y ofrecían protección, pero Sofía sabía que estaban lejos de estar a salvo. Oyó cómo se cerraban las puertas del coche. Voces masculinas. Estaban siendo cazados. Gabriel la agarró de la muñeca y tiró de ella hacia las lianas. Su respiración era controlada, pero su agarre era demasiado fuerte. Ella sabía la verdad. Estaba asustado. Necesitamos ayuda, susurró. Gabriel dudó. Luego, con una maldición a regañadientes, metió la mano en el bolsillo y marcó un número. Sonó una vez, 2 veces. Entonces, Lorenzo, te necesitamos. La verdad de Lorenzo. Cuando llegaron al borde del viñedo, un coche negro ya estaba esperando. Lorenzo Ibáñez se apoyó en el capó, con los brazos cruzados, completamente ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. Tenéis un aspecto horrible, comentó mientras Gabriel y Sofía se acercaban a trompicones. Conduce, le espetó Gabriel. Lorenzo sonrió satisfecho, pero no discutió. Se amontonaron en el coche y las puertas se cerraron de golpe cuando se oyeron disparos a lo lejos. Las manos de Sofía temblaban mientras miraba hacia atrás, viendo a los hombres de Natalia salir del viñedo, sus siluetas oscuras contra la noche. Llegaron demasiado tarde. Lorenzo se adentró en la noche. Durante un rato ninguno de ellos habló. Entonces, Sofía exhaló bruscamente. Ella no se detendrá, ¿verdad? La mandíbula de Lorenzo se tensó. No. Gabriel se inclinó hacia adelante. Mi padre me llamó. Nos avisó. Lorenzo arqueó una ceja. ¿Alejandro? ¿Así que por fin tiene conciencia? Gabriel apartó la mirada y se llevó las manos al regazo. No sé lo que está haciendo, pero sí sé que Natalia está haciendo su jugada. Lorenzo exhaló. Entonces es hora de que ambos conozcan la historia completa. Sofía y Gabriel intercambiaron una mirada. Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. Esto no empezó contigo, Sofía, y seguro que no empezó con Gabriel. Respiró hondo. Empezó conmigo y Camila de la Cruz. El pasado del millonario. El piso franco era una antigua villa situada en medio del campo. Lorenzo los condujo al interior, donde la luz tenue y los muebles antiguos daban al espacio una sensación de secretismo intemporal. Sofía se apoyó en la pared, aún intentando recuperar el aliento. Gabriel estaba cerca de la chimenea, con la mandíbula apretada y los hombros tensos. Lorenzo se sirvió un vaso de whisky y se volvió hacia ellos. Quería a Camila, dijo con una voz sorprendentemente suave. Sofía se quedó quieta. Gabriel levantó la cabeza. ¿Qué? Lorenzo bebió un sorbo lento antes de continuar. Ella lo fue todo para mí una vez. Crecimos juntos, antes de que llegara Alejandro Villarreal. Dejó escapar una risa amarga. Él me la robó, la convenció para que confiara en él, y cuando por fin se dio cuenta de lo que era, ya era demasiado tarde. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. ¿La conocías? Lorenzo asintió. Lo sabía, y sabía lo del niño. Sobre ti. El silencio se apoderó de la habitación. El corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. Porque no habría importado hasta ahora. Gabriel entrecerró la mirada. ¿Por qué Natalia quería tanto que Camila se fuera? La expresión de Lorenzo se volvió sombría. Porque Camila tenía algo que nadie más tenía. Poder. Sofía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lorenzo se apoyó en la barra. Camila no era solo la dueña de un viñedo. Tenía tierras, más tierras de las que nunca tuvo Alejandro. Y en España, la tierra es poder. Dio vueltas a su whisky. Cuando se casó con Alejandro, la tierra debería haber seguido siendo suya. Pero Natalia tenía otros planes. Sofía se sintió mal. Natalia se había asegurado de que Camila desapareciera, porque Camila tenía algo que ella quería. Y ahora, Natalia vendría a por ella por la misma razón. La voz de Gabriel estaba tensa. ¿Así que toda mi vida se construyó sobre tierra robada? Lorenzo asintió. Sí. Gabriel se pasó una mano por la cara. Dios. Sofía levantó la vista. ¿Y ahora qué hacemos? Los labios de Lorenzo se curvaron en una sonrisa peligrosa. Terminamos esto. Gabriel se cruzó de brazos. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos?
Lorenzo bebió otro sorbo de whisky y dejó el vaso con un ruido sordo. Recupera lo que es tuyo. Se volvió hacia Sofía, con los ojos encendidos. Eres el heredero legítimo. Tienes el derecho legal a todo. Los viñedos, la finca, todo es tuyo. A Sofía se le cortó la respiración. Se había pasado la vida descubriendo secretos ajenos. Ahora estaba en el centro de la más grande hasta el momento. Gabriel la miró, con expresión ilegible. Finalmente dijo, ¿estás preparado para esto? Sofía le miró a los ojos. Natalia Villarreal le había robado la vida una vez. No iba a dejar que lo hiciera de nuevo. Enderezó los hombros. Sí. Lorenzo sonrió satisfecho. Bien, porque se acercaba la guerra, y Sofía Marín, Emilia de la Cruz, estaba dispuesta a reclamar su trono. La finca de Villarreal se alzaba contra el sol de la mañana, su grandeza intacta por los secretos enterrados bajo sus muros. Pero hoy, eso iba a cambiar. Sofía Marín, Emilia de la Cruz, estaba de pie en la entrada, con el corazón palpitante y la determinación inquebrantable. Gabriel estaba a su lado. Sus ojos oscuros escrutaban la propiedad, con la mandíbula apretada. Este era el único hogar que había conocido, y hoy entraba como un extraño. Lorenzo Ibáñez se ajustó los gemelos, con expresión indescifrable. No tenemos mucho tiempo, murmuró. Natalia se habrá anticipado. Sofía asintió. Entonces no perdamos ni un segundo. Abrió las puertas de un empujón. Era hora de reclamar lo que era suyo. Un reino de mentiras. El salón principal estaba inquietantemente silencioso. Ningún sirviente bullía, ninguna reunión de negocios resonaba en los suelos de mármol. Era como si la propia casa contuviera la respiración. Entonces, un aplauso lento y deliberado rompió el silencio. Natalia Villarreal se adelantó, vestida con un elegante traje negro. Sus ojos esmeralda brillaban divertidos. Vaya, vaya, ronroneó. Vuelve la hija pródiga. Sofía le sostuvo la mirada. No soy tu hija. Natalia ladeó la cabeza. No, solo eres el error que dejó tu madre. Gabriel se tensó junto a Sofía, pero ella no dejó que las palabras la sacudieran. Le robaste todo, de mí. La sonrisa de Natalia era fría. Y sin embargo, aquí estoy. Sofía se adelantó, con voz clara y firme. Has pasado años controlando a esta familia, manipulando a todo el mundo. Pero se acabó, Natalia. Tengo pruebas de mi reclamación. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre grueso. La sonrisa de Natalia vaciló. Continuó Sofía, con voz tranquila pero potente. Camila de la Cruz era la esposa legal de Alejandro. Su matrimonio nunca fue anulado. Eso significa que su hijo es el heredero legítimo de la finca Villarreal. Arrojó los documentos sobre la gran mesa del comedor. Ese heredero soy yo. Por primera vez, la expresión de Natalia se quebró. La elección de un padre. La tensión se rompió cuando Alejandro Villarreal apareció en lo alto de la escalera. Hoy parecía más viejo, como si el peso de sus pecados le hubiera alcanzado por fin. Su mirada se desplazó entre Sofía y Natalia. Gabriel dio un paso adelante. Di la verdad, papá. A Alejandro le tiemblan las manos cuando coge los documentos que hay sobre la mesa. Los hojeó lentamente, con expresión sombría. Luego cerró los ojos. Es verdad. A Gabriel se le cortó la respiración. Sofía exhaló bruscamente. Natalia se quedó helada. Alejandro tenía la voz ronca. Primero me casé con Camila. Era mi mujer, mi amor. Se le quebró la voz. Y cuando me habló del bebé, quise hacer lo correcto por ella. Sofía tragó saliva. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Los ojos atormentados de Alejandro se encontraron con los suyos. Porque Natalia amenazó con destruirlo todo. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Gabriel dio un paso atrás, sus ojos ardiendo en su padre. ¿La dejaste hacer esto? ¿Dejaste que borrara a Camila? ¿Dejaste que le quitara todo a Sofía? El rostro de Alejandro estaba marcado por el arrepentimiento. Fui débil. Gabriel dejó escapar una risa amarga. No, fuiste un cobarde. Alejandro no discutió. Sofía respiró hondo. No puedes deshacer lo que pasó, pero puedes arreglarlo. Alejandro la miró con algo casi parecido a la esperanza. Dile al mundo la verdad. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces,
Natalia se echó a reír. La última amenaza. La risa de Natalia era grave y lenta, y recorría la habitación como un veneno. ¿Crees que unos papeles y la culpa de un viejo cambiarán algo? Murmuró. Se acercó a Sofía y sus tacones chasquearon contra el mármol. Este imperio no se construyó sobre legalidades, susurró. Se construyó sobre el poder. ¿Y tú? No tienes lo que se necesita para mantenerlo. Sofía apretó los puños. No necesito poder. Tengo la verdad. Natalia curvó los labios. ¿La verdad? Ella se inclinó, su voz apenas por encima de un susurro. La verdad no vale nada si nadie vive para contarla. A Sofía se le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo rompió el aire. Caos desatado. Gabriel se abalanzó antes de que Sofía tuviera tiempo siquiera de procesar lo que estaba ocurriendo. La bala no la alcanzó por centímetros, destrozando un jarrón cercano. Se oyeron gritos. El hombre a sueldo de Natalia estaba de pie en el otro extremo del pasillo, con una pistola en la mano, el rostro frío e ilegible. Antes de que pudiera disparar de nuevo, Lorenzo se movió. Sonó un segundo disparo. El fijador de Natalia se desplomó en el suelo. Gabriel tiró de Sofía detrás de él, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Estás herida?» Sofía negó con la cabeza, pero la rabia le ardía en el pecho. Natalia había intentado matarla. Y sin embargo, la mujer seguía sonriendo. «Puedes matar a mis hombres», susurró Natalia, «pero nunca me quitarás esto». La voz de Gabriel era fría como el hielo. «Ya has perdido». Los ojos de Sofía se oscurecieron. «No, Gabriel». Se volvió hacia Alejandro. «Es la hora». Alejandro asintió lentamente. Luego, con manos temblorosas, buscó su teléfono. Marcó un número, y cuando la línea se descolgó, pronunció las palabras que acabarían para siempre con el reinado de Natalia. «Soy Alejandro Villarreal. Tengo una confesión que hacer. El fin de una dinastía». La tormenta mediática que siguió fue imparable. La confesión de Alejandro Villarreal lo expuso todo. Los crímenes de Natalia, su engaño, su intento de borrar a Camila de la Cruz de la historia. Los tribunales reconocieron a Sofía como legítima heredera de los bienes de Villarreal. Natalia fue detenida. La última vez que Sofía la vio, se la llevaban esposada, con sus ojos esmeralda aún ardiendo de furia. Pero se acabó. La verdad había ganado. Un nuevo comienzo. Días después, Sofía estaba en la terraza del viñedo, con el viento fresco rozándole la piel. Ahora era suyo, no solo la tierra, el legado. Gabriel apareció a su lado. «¿Cómo se siente?» Sofía inhaló profundamente. «Extraño». Gabriel sonrió satisfecho. «Ya te acostumbrarás». Se volvió hacia él. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» Gabriel exhaló, mirando al horizonte. «No lo sé», admitió. «Por primera vez en mi vida. No tengo un plan». Sofía le estudió. Entonces, sin pensarlo, le cogió la mano. Gabriel la miró, con algo ilegible en los ojos. Sonrió. «Entonces, quédate». Un latido de silencio. Entonces Gabriel le apretó la mano. Y por primera vez en años, Sofía Marín, Emilia de la Cruz, se sintió como en casa. El viñedo de Villarreal se extendía ante Sofía Marín, Emilia de la Cruz, bañado por los suaves tonos dorados del sol poniente. El aire estaba impregnado del aroma de las uvas maduras, y los susurros de la tierra traían recuerdos de quienes la habían precedido. Por primera vez en su vida no perseguía una historia. Ella era la historia. Y ahora era el momento de escribir el final. Habían pasado días desde la detención de Natalia Villarreal. La sala del tribunal se había llenado de periodistas, ansiosos por captar la caída de la mujer que había gobernado el imperio Villarreal con mano de hierro. Sofía había estado en primera fila, mientras Alejandro Villarreal confesaba sus pecados ante el juez, con la voz cargada de arrepentimiento. Lo había entregado todo: el viñedo robado, los documentos falsificados, los crímenes encubiertos en nombre de la riqueza y el poder. Y cuando todo terminó, cuando el mazo tumbó el pasado, Sofía había salido del juzgado no como periodista, pero como heredero legítimo. La carga de un nombre. Ahora, de pie en el corazón del viñedo, Sofía recorrió con los dedos el letrero de madera tallada que rezaba «Viñedos Villarreal».
Ya no parecía un nombre que perteneciera a sus enemigos. Pertenecía a su madre, a Camila de la Cruz, a la mujer que había luchado por amor y había sido traicionada. Se giró cuando Lorenzo Ibáñez se acercó, y su habitual sonrisa se convirtió en algo parecido a la admiración. Has hecho lo que la mayoría de la gente nunca podría, reflexionó, metiendo las manos en los bolsillos de su traje. Has recuperado lo que te robaron. Sofía le dirigió una mirada cómplice. Con un poco de ayuda. Lorenzo rió entre dientes. Ah, sí, supongo que me llevaré parte del mérito. Su expresión se volvió seria. ¿Qué pasa ahora? Ella exhaló. Ahora reconstruyo. Lorenzo asintió. El viñedo es tuyo, Sofía, pero un reino es tan fuerte como su reina. Sus palabras calaron hondo en sus huesos. No solo estaba heredando tierras, estaba heredando un legado, y se aseguraría de que prosperara. Una elección entre dos vidas. Al caer la noche, Sofía se encontró en la terraza, contemplando las hileras de parras que ahora llevaban su nombre. Había pasado años descubriendo las verdades de otras personas. Ahora tenía que decidir qué hacer con los suyos. El sonido de pasos detrás de ella la hizo volverse. Gabriel Villarreal estaba allí de pie, con las manos metidas en los bolsillos y los ojos oscuros reflejando la luz parpadeante de los faroles. A Sofía se le apretó el corazón. Había estado tan callado desde que se supo la verdad, desde que su mundo se había derrumbado. No pensé que te quedarías, admitió suavemente. Gabriel soltó una pequeña risita sin gracia. Yo tampoco. Lo estudió, buscando la ira, el resentimiento que debería haber allí. En su lugar, todo lo que vio fue aceptación. Para empezar, esto nunca fue mío, dijo tras una pausa, señalando la tierra. Siempre fue tuyo, solo que yo no lo sabía. Sofía se tragó el nudo que tenía en la garganta. Construiste una vida alrededor de este lugar. Gabriel exhaló. Construí una vida alrededor de una mentira. Se hizo el silencio entre ellos, lleno de emociones no expresadas. Entonces, Gabriel se acercó. No sé qué viene después, admitió, pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida siendo alguien que no soy. Sofía contuvo la respiración. ¿Y quién quieres ser tú? Susurró. Los ojos de Gabriel buscaron los suyos. Luego, lenta y deliberadamente, le cogió la mano. Aún no lo sé, murmuró, pero sé que quiero que formes parte de ello. Un amor destinado a durar. Por primera vez en semanas, Sofía sonrió. No era la sonrisa cuidadosa y cautelosa que había usado con los extraños, pero uno de verdad, de los que se sienten como en casa. Gabriel la estudió durante un largo rato, y luego levantó la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Esto no va a ser fácil, dijo en voz baja. Sofía ladeó la cabeza. Nunca lo es. Una mueca de sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Estás diciendo que merezco la pena? Sofía fingió pensar. El jurado todavía está deliberando. Gabriel se rió, sacudiendo la cabeza. Eres imposible. Sofía se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta un susurro. Y sin embargo, aquí estás. Luego, sin dudarlo, le besó. No fue como la primera. Esa había sido alimentada por la desesperación, la ira y el peso del pasado. Este era diferente. Fue suave, firme, una promesa. Gabriel le devolvió el beso. Sus manos se posaron suavemente en su cintura, abrazándola como si por fin hubiera encontrado algo que valía la pena conservar. Cuando se separaron, Sofía apoyó la frente en la de él. Quédate conmigo. Gabriel exhaló lentamente y asintió. Siempre. El futuro del viñedo. Meses después, los viñedos Villarreal reabrieron con un nuevo nombre. Viñedos de la Cruz. Para Camila, para la mujer que había sido olvidada. La prensa lo calificó de renacimiento, un escándalo convertido en una historia de redención. Sofía lo llamaba hogar. Gabriel estaba a su lado el día de la gran inauguración, con los dedos entrelazados con los suyos, mientras se descubrían las primeras botellas de vino de la Cruz. Lorenzo levantó su copa en un brindis. Al pasado. Sofía levantó la suya. Hacia el futuro. Gabriel sonrió satisfecho. A lo que venga después. Las risas recorrieron la multitud, pero Sofía solo tenía ojos para el hombre que estaba a su lado. Gabriel ya no formaba parte de su pasado, era parte de su mañana.
Y por primera vez no perseguía solo una historia. Lo estaba viviendo. Y no había hecho más que empezar.